Quiero hablar hoy sobre los tiempos difíciles, los tiempos pesados que ya vivimos ya o van a venir. Todos enfrentamos dificultades de vez en cuando. Es parte natural del ciclo de vida. Vivimos momentos en los cuales parece que nada puede ir bien y que no conseguimos ver ninguna salida de la situación en la que nos encontramos. Y esto nos paraliza y nos recordamos. Nuestro cerebro está diseñado para almacenar información. Lo hace cada segundo de cada día. Cuando surge información nueva, nuestro cerebro busca una referencia en la memoria para poder responder. El Anton Chekhov, un escritor que decía, solo durante los tiempos difíciles las personas llegan a entender lo difícil que es ser dueño de sus sentimientos y pensamientos. Poco, creo que hay alguno que es. Poco antes de morir, el apóstol Pablo está en la prisión de Roma, desde donde escribe a Timoteo la segunda carta. En el capítulo 3, el hombre de Dios, Pablo, advierte al joven Timoteo: sepan que en los últimos días habrán tiempos difíciles. Pablo explica entonces que la dificultad de los tiempos a los que se refiere no es de naturaleza financiera o material, sino de naturaleza espiritual y moral, por lo que argumenta con una lista de 21 características del tiempo humano en tiempos difíciles. Cualquiera de nosotros, leyendo estas características, creerá que el apóstol se refiere a la gente del año 2000, 2020, por el hecho de que en nuestra generación se abusa de la inocencia de los niños y la familia monógama. La presentación del apóstol Pablo es dramática en relación con los últimos tiempos, que contiene 21 características negativas. El evangelista Mateo declara que el amor de la mayoría se enfriará debido a la multiplicación de iniquidad. El evangelista Lucas, usando interrogación retórica, sugiere la ausencia de la fe en los últimos días. En Lucas 18:8, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará la fe en la tierra? Cuando el Salvador es preguntado por sus discípulos sobre las señales de los últimos tiempos, él destaca las siguientes características: adversidad, conflicto armado, cataclismos naturales, falta de comida, enfermedad, persecución, traición entre hermanos, multiplicación de falsos profetas y multiplicación de iniquidad. La parte buena de esta presentación pesimista es que no todos los cristianos serán comprometidos, pero solo muchos. Muchos, pero no todos. Muchos, pero no todos engañaron a muchos. Muchos caerán, muchos falsos profetas, pero no todos. El amor de la mayoría enfriará, pero no a todos. El diablo ha atormentado a los cristianos en el comunismo con la persecución, pero tienta a los cristianos hoy en el capitalismo con materialismo. Dar mucho trabajo a su pueblo, tener trabajo y no ir tras fantasma. Además, si en las generaciones pasadas mucha gente creyó erróneamente que el hombre era salvo por sus obras sin fe, en nuestra generación muchas personas creen también erróneamente que el hombre es salvo por fe sin obras. Todos creen, pero la mayoría vive en pecado. Es superfluo intentar convencerse
de que estamos viviendo tiempos difíciles. Una realidad tan obvia no requiere argumentación. No les molestaré con palabras sobre la crisis de la salud, la crisis política, la crisis económica, ni siquiera sobre la crisis moral. Sobre todo usted sabe bastante sobre las noticias de discusión con la gente, así como de confrontar la vida real. Quiero hablar sobre Cristo, que es la única salvación en los tiempos difíciles. Y quiero decir que Cristo permanece igual en los tiempos difíciles que en los buenos. Lo hace igual de bien, tanto dentro como fuera. El único problema es es nuestra fe en Él tan fuerte en los tiempos difíciles como en los buenos viejos tiempos. De hecho, los tiempos difíciles son la verdadera prueba de fe. Al confiar en Dios en tiempos de enfermedad, crisis financiera, accidentes, injusticias sociales, persecución, pérdida de cualquier tipo, significa tener mucha fe. La fe mostrada en los buenos viejos tiempos puede ser falsa, porque aún no ha sido probada. Mientras que la fe que resiste en medio de las pruebas es 100% auténtica. Pero ¿cómo podemos fortalecer la fe? Discutiremos en este mensaje. Así que podemos titular el mensaje Una fe fuerte para los tiempos difíciles. Como texto bíblico he elegido el Juan 11, que nos habla de la muerte de Lázaro, por dos razones. Porque, uno, la muerte de un miembro de la familia cae perfectamente en la categoría llamada tiempos pesados. Y segundo, en este texto aprendemos que la preocupación básica del Señor Jesús era formar y fortalecer la fe de María, Marta y los discípulos en tal tiempos pesados. Así que podemos hablar de 4 características de Cristo para fortalecer nuestra fe en los tiempos difíciles. Cristo tiene una actitud de solidaridad hacia sus hermanos que están pasando por tiempos difíciles. No creo que sea poca cosa saber que cuando lloras y el Señor Jesús llora contigo. Echamos un vistazo a la escena del encuentro con María y Marta. Aquí está Jesús acercándose a Betania junto con sus discípulos con pasos severos, como una persona que pisa un suelo sagrado, que fue testigo de un profundo sufrimiento, el sufrimiento de Marta y María. Aquí están las 2 hermanas dándoles la bienvenida en cierto momento separadas, con lágrimas de dolor en los ojos y dirigiéndose a él usando la misma fraseología en forma de un reproche fino. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ciertamente, sus almas estaban abrumadas por un profundo dolor. La muerte de Lázaro había provocado profundas heridas en sus almas. Solo aquellos que han pasado por situaciones similares pueden imaginar todo su sufrimiento, esperanzas destrozadas, dolor de despedida que la pérdida de un ser querido implica. Cristo no puede permanecer indiferente ante los corazones rotos. Comprende mejor el sufrimiento porque estuvo la mayor parte de él. Isaías lo presenta como hombre de dolor y acostumbrado al sufrimiento. Jesús no era uno que sería en voz alta, apoyándose con multitudes en todo tipo de fiestas y picnics con pinchos. Era más bien un carácter sobrio, un poco triste pero no amargo, llevando una vida austera, cargado de los dolores de los que lo rodean, no siendo considerado indigno de ser tenido en cuenta.
Otra característica. Cristo siempre tiene una solución a los problemas de sus hermanos que están pasando por tiempos difíciles. Las hermanas enviaron a Jesús para decir: Señor, y aquí el que amas está enfermo. Así que cuando se enteró de que Lázaro estaba enfermo, se quedó durante 2 días más en el lugar donde estaba. Entonces Jesús dijo a la chica: Lázaro murió, y me alegro de no haber estado ahí para que ustedes lo crean. Pero ahora vamos con él. Debemos sacar dos aspectos de la solución de Dios a los tiempos difíciles. Primero, la solución divina a los tiempos difíciles aparece en el momento que Él considera más apropiado, no cuando nos gustaría. La redención siempre interviene en su tiempo, no en nuestro tiempo. Esto nos crea grandes dificultades en la vida práctica, poniendo a prueba nuestra fe. A veces reprochamos al Señor Jesús, al igual que María y Marta. A veces, cuando cualquier promesa de Dios se retrasa, las ideas vienen a nosotros para forzar la mano del Señor, apelando a soluciones naturales, como Abraham, que trató de obtener el hijo prometido por Agar. El tiempo de Dios es siempre más correcto que nuestro tiempo. La segunda característica era que la solución divina a los tiempos difíciles aparece en el modo que Él considera más apropiado, no de la manera que esperaremos. María y Marta pidieron al Señor una sanidad, mientras Él le ofrecía una resurrección. Curar a un paciente podría haber pasado como un hecho común, que en ciertas circunstancias favorables algún más podría haber hecho. En cambio, la resurrección de un hombre muerto de 4 días, en cuyo cuerpo ya han comenzado tantos procesos químicos irreversibles de descomposición, es una acción que solo el Creador puede tomar. Tercera característica. Cristo tiene un propósito preciso para sus hermanos que están pasando por tiempos difíciles. Los tiempos difíciles no vienen sobre nosotros a la voluntad de azar, ni siquiera debido a la gente mala, sino como resultado del plan de Dios. No estamos al alcance de la fatalidad, ni de tiranos que consideran que tienen derecho a la vida y a la muerte sobre nosotros. Estamos a la mano de Cristo. Todo lo que nos sucede es planeado y permitido por Él, incluso los tiempos difíciles. Las usa a propósito para revelarse a nosotros y fortalecer nuestra fe. Si para algunos el sufrimiento es el principal obstáculo a la fe, Dios ha decidido que para otros el sufrimiento debe ser el ambiente más propicio para su formación y purificación. ¿Estás protegido por el poder de Dios? ¿Por la fe para la salvación? ¿Estás listo para ser revelado en los últimos días? Jesús permitió que el sufrimiento tocara a María, Marta y Lázaro, aunque Él podía quitarla, porque de sus cenizas su fe brillaría aún más bellamente. Su valor era tan importante que el sufrimiento desagradable que lo formó no era digno de ser considerado. La cuarta característica de Cristo es que tiene una esperanza para sus hermanos que están pasando por tiempos difíciles. En un punto debo enfatizar una verdad extremadamente importante. Como leemos en Pedro, para alcanzar una fe fuerte y auténtica debemos preocuparnos por la salvación lista para ser descubierta en los últimos días, no solo la vida terrenal,
Solo entonces tiene sentido todo lo que hemos discutido hasta ahora. Para alguien que solo piensa en dinero, prestigio y salud física, este sermón es pura locura. Esto explica el pequeño número de personas que creen en Jesús. Todos creerán en Él si fuera un Salvador terrenal, una especie de Caritas de los pobres, una especie de varita mágica destinada a satisfacer cualquier tipo de deseo. Pero el Señor Jesús vino para salvar el mundo del pecado, no para satisfacer los caprichos de la gente natural, ansioso por ver milagros como Herodes o para hacer milagros como Simón el hechicero. Jesús no usó chantaje para atraer simpatía pública. No compró a sus partidarios con una porción de comida, 1 kilogramo de harina o 1 kilogramo de aceite, aunque habrían tenido más fondos de los que pueden obtener los hermanos de América o de la Unión Europea. Aunque hizo milagros para probar su divinidad, siempre dirigió la atención de la gente a la vida eterna. Cuando vieron en él solo pan, pescado, salud o liberación del dominio romano, no niego que hoy Jesús ya no haría milagros. Los vemos muy a menudo. Y tenemos los ojos abiertos. Pero la fe en Jesús no es una garantía de que veremos a un Lázaro muerto de 4 días saliendo de la tumba. Pero es una garantía de que seremos resucitados al día siguiente hasta que nunca más muramos. Lázaro, aunque fue resucitado de entre los muertos, moriría de nuevo y sería llorado de nuevo. No sé lo que los tiempos difíciles significa para cada uno de nosotros: pérdida de un trabajo, separación de una alma querida, pérdida de derechos y libertades, pérdida de salud, de la vida, o otras pérdidas que ni siquiera podemos sospechar. Quizás ya están pasando por tiempos difíciles. Las Escrituras nos advierten que en los últimos días habrán tiempos difíciles, pero ¿estamos listos para esto? Tenemos una fe real y fuerte. No te olvides, Cristo es solidario con nosotros en tiempos difíciles. Pero para percibir esta solidaridad, también debemos estar en solidaridad con Él en los buenos tiempos. Si somos extraños a Él en la vida cotidiana, también lo percibiremos como extranjero en tiempos difíciles y no habrá nadie que nos consuele. El secreto de experimentar el amor de Cristo consiste en una estrecha comunión con Él. Cristo siempre tiene para nosotros una solución que salva vidas en tiempos difíciles. Pero tenemos suficiente experiencia en nuestro camino con Él para esperar tranquilamente su tiempo y su modo de trabajar. Cristo tiene un propósito con el sufrimiento de nuestras vidas, pero tenemos discernimiento espiritual para que estemos listos para aceptar el fuego. Cristo tiene una esperanza para sus hermanos que cruzan los problemas de la vida, pero estamos enfocados en la vida externa, en la vida eterna. En la segunda parte quiero hablar de un personaje, porque en toda la Biblia hay muchos personajes que han pasado tiempos difíciles, pero hoy quiero hablar de Daniel. Quiero que me refiero a las primeras, en Daniel capítulo 6, de 1 a 10. Son los versículos cuando los dirigentes del reino ¿cómo se llama? De Darío, va al rey y pide que se da una ley que prohíbe tener otro Dios, solo el emperador, solo el Darío. Claro que a esta oferta el rey Darío estuvo de acuerdo y firmó esta ley. Y quiero hablar de qué ha hecho Daniel después de
que se ha firmado esta ley. Voy a leer solo los últimos 3 versículos de este capítulo, porque para no pasar mucho tiempo. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de la Media y de Persia, lo cual no puede ser abrogada. Firmó, pues, el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Ahora, esta ley cambiaba mucho. Toda la gente, todos los habitantes tenían que orar solo al rey Darío. Y Daniel, quiero que os presento qué ha hecho Daniel. Y puede ser un ejemplo para nosotros. Hermanos, queremos o no queremos, nuestro destino parece al destino de Daniel. En un mundo pagano, en un mundo completamente en contra de las leyes de Dios. No pasará mucho tiempo antes de que descubramos que una ley u otra ha sido firmada, una prohibición u otra que apuntará directamente a nuestra vida y fe. Cuando fue la pandemia, una de las primeras medidas fue cerrar las iglesias. Pero los bares quedaron abiertos un tiempo, hasta que la gente protestaron. Era una manera de silenciar a las iglesias. Podemos esperar otras medidas de los líderes, como en los tiempos de Daniel. Aquellos que dirigen están molestos por nuestras leyes cristianas y el hecho de que somos diferentes. Nos dirigimos hacia la nueva sociedad, hacia el restablecimiento del mundo, hacia un nuevo orden mundial. Es como se dice en más media, el reset mundial. Un grande cambio. Cuando Daniel se enteró de que la ley que prohibía la adoración de otros dioses o emperadores había sido firmada, entró en su casa, fue a su familia. Cuando estos tiempos llegan, tienes que ir a casa, en medio de aquellos que te aman, que te conocen, con aquellos que te hacen sentir cómodo y te aman. Busca personas cercanas a tu alma. En tiempos difíciles se ve quién está realmente contigo y quién te ama. Busca un grupo de personas en las que confías y quien confía en ti. Daniel fue con su familia. Daniel era una persona importante. Tenía una familia en la que confiaba. Sabía que una vez que llegara a casa, estaría a salvo. Nadie lo traicionaría ahí entre sus hermanos. La familia sabe perfectamente. Sabe lo que pensamos, lo que hacemos y cómo lo hacemos. Algunos tienen un comportamiento diferente en casa que en la iglesia. Tienen experiencia en fariseísmo y son diferentes en casa. Daniel se comportaba igual en casa, en la iglesia y en el trabajo. Daniel es como David, que decía que pensaba, no como algunos que una piensas y otra te habla. Daniel sabía que entre su familia estaba a salvo y por eso se va a casa. Daniel se fue a casa donde las ventanas de la habitación de arriba estaban abiertas a dirección de Jerusalén. Daniel practicó la fe con las ventanas abiertas. No se avergonzaba. Todos debemos practicar la fe con las ventanas abiertas, sin escondernos, sin miedo, sin ser abierta. Que otros escuchen nuestra fe. Quiero hacer un paréntesis. A veces nosotros, muchos, vamos al restaurante a comer y muchas veces antes de comer decimos rápido así, por escondite una pequeña oración como
Dios bendice esta comida. Amén. Y continuamos. Como tener como miedo o tener vergüenza, que no me parece normal. Quiero contar una pequeña historia que pasó en un restaurante. Bueno, puede ser real o no, yo he leído. Una familia se ha ido a comer en un restaurante. Eran unos 6, 7 personas y el niño de 6 años ha visto que su padre quería hacer la oración así sentado, diciendo 3, 4 palabras y de voz alta dice, papá, pero nosotros en casa nos levantamos de pie antes de comer y para orar. No ha tenido otra opción y se han levantado todos en el medio del restaurante y han orado en voz alta. Se terminó este episodio y al final cuando el camarero ha venido con la nota dice, no tienes que pagar nada porque una persona ha pagado todo para vosotros porque estuvo tan impresionado. Ha quedado muy impresionado que has orado en voz alta, que normalmente él no ha escuchado muchas veces. Así que os invito a ir al restaurante y practicar, porque nunca sabes de dónde viene la cuenta. Normalmente no debemos avergonzarnos de nuestra fe, dejar las ventanas abiertas. Daniel no tenía nada que esconder. Su fe está en Dios, está del lado de la verdad. Él sabía que muchos están con él en contra de la decadencia. No tengas miedo. Continúa la fe con la ventana abierta. Daniel tenía una dirección de sus aspiraciones. Las ventanas estaban abiertas a Jerusalén. Daniel sabía que los 70 años de esclavitud terminarán, que su nación volverá a la ciudad bendecida de Dios. Daniel tenía una dirección clara en la vida y una fe en Dios. Y nosotros debemos establecer en qué dirección nos dirigimos. ¿Por qué vivimos en esta tierra? ¿Cuál es nuestra dirección? ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? ¿Esperamos a Jesús? ¿Tenemos esta visión con su venida? Nuestras ventanas deben estar abiertas en esta dirección. Daniel también demostraba una cualidad que muchos faltan: disciplina. Daniel oraba 3 veces cada día. Cada día él tenía el mismo horario. Daniel fue advertido de que el gran objetivo era tirarlo en el agujero de los leones. Pero no ha cambiado el horario. Él ha seguido orando 3 veces al día. En los problemas, normalmente, una vez que él se ha dado cuenta cuál es la idea de esta ley, él tenía que orar 5 o 6 veces cada día, como nosotros hacemos muchas veces cuando estamos en apuros. Pero no, él seguía su horario y oraba 3 veces al día. En los problemas oramos mucho. Cuando estamos en tiempos buenos, nos olvidamos de la oración. Por esto, en el hospital hay más oraciones como en la iglesia. No somos disciplinados en la oración. Haz de la vida cristiana una vida disciplinada, ora regularmente, guarda ciertas reglas, lee la Biblia diariamente y busca a Dios. También observamos a Daniel humildad. Daniel era una persona importante en el país. Podía ir al emperador para pedir justificación para esta ley, pero no lo hizo. No se dirige a nada, va a orar, apela a Dios en quien tenía gran confianza de que resolvería el problema. Daniel reconoce la autoridad de Dios en su vida. Busca humildemente a Dios por orgullo. Daniel ora y alababa a su Dios. En los problemas sabemos rezar, pero a veces solo informamos a Dios de nuestros problemas. La oración no es para informar a Dios. Él está mucho más informado que nosotros. Por esto merece nuestra adoración y alabanza.
El problema de los tiempos difíciles no es la falta de dinero, armas, ejércitos, leyes estatales que no son buenas, no es el medio de comunicación que miente, etcétera. El amor propio, el amor de dinero, el amor a los placeres más que a Dios, está cubierto de una forma de piedad con pretensión. Estas son las principales razones de los tiempos difíciles. Todo lo que estas personas quieren, elevarse, afirmarse, enriquecerse en nombre de los demás, comer tantos placeres como sea posible en esta tierra. ¿Cómo cambiamos nuestra sociedad? Usted preguntará probablemente. Comencemos el cambio de nuestros corazones para analizar cómo vivimos ante Dios, para analizar el camino que hemos elegido. Toda escritura es dada por Dios y es provechosa para la doctrina, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en la justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto y totalmente digno de toda buena obra. Así que en tiempos difíciles no debemos descuidar el uso de la escritura, pero al máximo beneficio de ella. Señor, tú predestinaste vivir en estos últimos días. Usted es responsable de mi vida. Por eso lo sé. El hecho de que yo viva en esta generación no es un error. Dime más. ¿Cómo puedo ser una luz para este mundo? Para ser un hombre de influencia en este mundo sin paz donde vivo. Hazme madurar espiritualmente y prepárame para cualquier buena acción. Cuídame de los falsos profetas, chismes y cuentas de hadas. Ayúdame a localizarlo y ayúdame a no dejar llevar por palabras de engaño. Ayuda a los hipócritas y a aquellos que pretenden arrepentirse para conocer la verdad. Por favor, en el nombre de Jesucristo, a quien todo poder pertenece en el alto del cielo y abajo en la tierra. Amén. Los creyentes de hoy están profundamente decepcionados por el débil progreso de sus esfuerzos evangelísticos, sintiéndose casi abrumados cuando leen acerca de los éxitos y bendiciones de los héroes de la fe anterior. Pero vivimos en tiempos particularmente difíciles, tiempos pesados, y las escrituras nos dicen aquí cómo reconocerlos y cómo reaccionar ante ellos. El hombre civilizado, entre comillas, es generalmente inclinado a vivir más tiempo en presente. El presente que sin un significado y una lucha de los nuestros no es nada. Y el hombre quiere vivir este presente a través de todos los sentidos del cuerpo, tan refinado por esta civilización de la que estamos tan orgullosos. Comer bien, robar y explotar a los débiles, dormir en la pereza de un cuerpo cansado de sensaciones fuertes, adorar los iconos redondos de dinero y así convertirse en un verdadero milagro de Dios, es la expresión de una vida por la que ha trabajado todo un mundo durante milenios. Lo que será mañana no interesa a este hombre. El eje del cielo también puede romperse. Lo que sea mañana, viviremos y veremos. Todo debe ser consumido ahora, a través de los sentidos sedientos de fuertes sacudidas. Debe ser guiado a la satisfacción total de la tierra seca y estéril dentro de nosotros. El drama comienza donde estas personas activan la presencia. Estas personas pueden llegar a tener poder. Corta el alce, compromete las creencias, arrodilla la belleza y mata a la humanidad. No puede sufrir otra cosa que su arraigo tan fuerte en una tierra que también se niega a recibir.
hombrecito, hombre podrido, hombre solvente, ¿por qué eres tan fuerte a veces? La confianza en nuestros poderes es nuestros propios atributos absolutamente necesaria para una vida fructífera. Siempre que esta confianza no vaya más allá de los límites naturales de nuestra criatura incumplida. De la falta de conciencia humana nació este estado de triste suficiencia de la vida moral que se expresa a través del orgullo. Difícil no es estar en prisión, pero estar suelto, libre, sí. Porque en prisión tienes dos opciones, sí o no. En la libertad puedes decir, estoy pensando, veré, para ver si tengo tiempo, no sé si alguna sale o no. No fue difícil para Daniel delante del león, pero fue difícil cuando todo fue sin problemas y tuvo que encontrar razones para mantener las ventanas abiertas a Jerusalén. No es difícil con el refrigerador de comida vacío, sino con el corazón vacío de Dios. Difícil es tener un corazón frío, canciones sin lágrimas, sermones con risas, alabanza y adoración el sábado y viviendo en el pecado domingo. Difícil es tener un corazón de piedra a las necesidades de los demás, el corazón de carne a las necesidades personales. Corazones divididos entre el marcador de Champions League y el reloj de la iglesia que no quiere llegar a las 12. Fue difícil cuando tenía solo teléfono Nokia 3100, pero ahora es más difícil con iPhone 11, 12, 13. Fue difícil cuando no tenía minutos libres. Ahora es más difícil teniendo tiempo sin límite. No es difícil cuando tienes deudas con el banco, pero ahora cuando tienes deudas con la oración sí que es más difícil. Por las deudas de trabajo trabajamos horas al día. Por el alma renunciamos después de unos minutos. No es difícil cuando estás en el hospital, pero cuando estás sano, estás tan ocupado que no tienes tiempo para visitar a la persona que está en el hospital. No es difícil cuando vas solo con Dios. Es difícil cuando eres aplaudido por todos, pero por Dios no. Los santos no tienen muchos amigos, pero tiene a Dios como amigo. No es difícil cuando grandes facturas de servicios públicos vienen a usted. Será difícil para la gente no ser reconciliada con Dios cuando el gran proyecto de ley por los pecados venga a ellos. Para aquellos que se arrepienten, la cuenta fue pagada por Jesús al Calvario y solo se nos emitió un recibo de la resurrección para probar que el pago en la cuenta de Dios para aquellos que aceptan que sea pagado por su Hijo. No es difícil la prisión, es difícil fuera cuando la esposa de Potifar te rodea. No es difícil cuando te venden los hermanos. Es difícil cuando estás arriba y puedes vengarte a los hermanos que te vendieron, pero prefieres llorar sobre sus hombros y disculparte. No fue difícil para Sansón luchar con el león. No fue difícil cuando no tenía agua y tenía sed porque tenía grandes victorias. Pero fue difícil en las rodillas de Dalila, cuando entre las declaraciones de amor no podía oír el sonido de las tijeras recortando su poder. Oro para que Dios abra nuestros ojos para ver el peso a través de sus ojos. Y entonces nos daremos cuenta de cuán fácilmente nuestra alma será liberada de las dificultades temporales y cargada con la belleza de caminar con Dios en tiempos difíciles. Que Dios nos bendiga.